Amables televidentes, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio de Ábreme tu corazón, la oportunidad que tenemos para acercarnos más a la palabra de Dios, la oportunidad que tenemos de acercarnos más a la misericordia de Dios y de reconocer en nuestra vida la necesidad que tenemos de Dios. Qué bueno es entonces volvernos a encontrar en este nuestro espacio, gracias a Cable Plus Televisión, que nos permite nuevamente volver a sus hogares para ir reflexionando en aquellos temas doctrinales de la iglesia y en el acontecer cotidiano de nuestra historia litúrgica, que nos permiten conocer más lo que el Señor nos va pidiendo en el día a día, de acuerdo al camino doctrinal que se nos va indicando desde la Santa Sede. Y también recordar que este año en nuestra diócesis estamos viviendo el año del bautismo en esta experiencia del plan de pastoral de renovación, renovados por la fuerza del Evangelio. Qué bueno es entonces volver a esos temas del bautismo que al principio del año empezamos a tomar, empezamos a vivenciar y a ahondar un poco. Recuerden que hablamos un poco del bautismo, hablamos de la pila bautismal, hablamos de algunas características doctrinales del bautismo desde algunos textos de la iglesia, pero también pues tuvimos que cortar porque vino la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, los tiempos fuertes de la iglesia, y ahorita pues retomamos nuevamente estas catequesis que desde la diócesis de Sonsón Río Negro se nos proponen para trabajar con todos ustedes. Le damos la bienvenida al padre Julián Botero, quien desde hoy empezará también a acompañarnos en este espacio, también abriendo el corazón a Jesús, agradeciéndole a Él su disponibilidad y también su apertura para compartir con nosotros lo que el Señor y el Espíritu Santo nos quiere regalar por medio del Padre. Bienvenido. Muchísimas gracias y un saludo muy especial también a todos ustedes que siempre han sido tan fieles en este programa y que de una u otra manera también han demostrado la fidelidad y el amor que sienten por Dios, y sobre todo al reflexionar de un sacramento tan valioso como lo es el Santo Bautismo. Es la alegría de los bautizados vivir una experiencia de un Cristo no muerto, sino de un Cristo que vivo. Hace que también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, también que han bebido de la misma fuente bautismal, también beban de la misma fuente también que nos lleva hacia la vida eterna, con la participación en una vida sacramental, pero también en una vida de fe. Así pues, Padre Alejandro, que es una alegría estar aquí con ellos y que podamos reflexionar sobre esto tan hermoso que es el sacramento del bautismo. Los invito pues, amados hermanos, para que escuchemos el mensaje, la palabra de Dios, tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 24. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó la Judea y volvió a Galilea. Para esto tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob que había dado él a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana?». Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», él le dijo a ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es muy profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna».
El Señor le dijo a la mujer: dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir más aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Él respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio muy diciente para nuestra vida y especialmente en este campo en donde estaremos reflexionando sobre el bautismo y hoy de manera especial reflexionando un poco sobre aquellas renuncias que realizamos en el sacramento, las renuncias al mal, al pecado, las renuncias a Satanás. Qué bueno que reconociéramos en nuestra vida que Jesús es esa agua que ha venido a saciar nuestra vida, que ha venido a saciar nuestras debilidades, que también reconociéramos como aquella samaritana delante del Señor las falencias que tenemos en nuestra vida, los pecados, las debilidades, aquello que verdaderamente no agrada al Señor y que nos va apartando día tras día de la gracia que hemos recibido desde el bautismo. Hemos sido bautizados y hemos sido conquistados por Jesús. Hemos sido enviados a una nueva vida, a un nuevo camino, a un nuevo surco, y qué bueno es entonces que meditemos un poco en nuestra existencia y en nuestra realidad humana, cómo está nuestra realidad de pecado, cómo está nuestra realidad con Dios, nuestra cercanía con Dios. Estamos cumpliendo esos compromisos bautismales, esas misiones que hemos recibido, de las cuales reflexionábamos programas anteriores. Hemos sido constituidos en profetas, en reyes y en sacerdotes, y verdaderamente estamos cumpliendo cada una de esas misiones, o por el contrario, estamos siendo como la samaritana que simplemente iba al pozo por agua, pero no reconocía en Jesús aquel hombre que verdaderamente podía saciar no solamente la sed física, sino la sed espiritual que había en sus corazones. Y por eso es que los judíos quizás se alertan y se alarman, porque en aquel tiempo no era normal que un judío compartiera con un samaritano, pues era un hombre extranjero, era un hombre pecador, era un hombre pagano, eran personas que no cabían dentro del quehacer judío, de la historia de los judíos, pero Jesús viene a mostrarnos cómo Él es capaz de romper barreras, fronteras y distancias y acercarnos los unos a los otros para poder compartir la verdadera gracia que Él nos ha dado. Somos hijos de Dios en el bautismo, somos hijos de Dios por gracia, pero ¿qué estamos haciendo con esa gracia que se nos ha confiado? Qué bueno, Padre, que usted a la luz del Evangelio también nos diera como unas pautas o nos diera como algunas pinceladas, lo llamamos nosotros en el programa, de lo que verdaderamente significa acercarnos a ese pozo del agua vida que es Jesucristo. Hay mucha diferencia entre yo acercarme a Jesús con un simple deseo de estar solamente con Él, sin recibir ni darle nada. Nos damos cuenta que la samaritana primero, en un primer momento, quería darle agua, porque el maestro viene a decirle: mujer, dame de beber, o sea, tengo sed. Y la samaritana siempre llega a decirle con un interrogante: pero Señor, ¿cómo vamos a sacar el agua desde ese pozo tan hondo si no tenemos un balde, no tenemos nada para sacarla? Nuestro padre Jacob y todos sus hijos siempre lo hacían con un instrumento de estos. Y el Señor le dice: mujer, no te preocupes por esas cosas tan accidentales. Mejor dicho, yo te voy a dar de un agua
que te calmará la sed eternamente y con la cual nunca volverás a sentir o a padecer hambre ni sed. Mientras que tú tomas un vasito de agua o coges un baldado de agua de este pozo de Jacob y mañana cuando se te acabe volverás a sentir esa misma sed y tendrás que volver nuevamente a consumirla. Pues hermanos, también nos puede pasar a nosotros. Podemos ir al pozo de la fuente de agua viva que es el Señor, pero no dejar que esa agua permee nuestra existencia, nuestra familia. Es decir, ir simplemente a un rito, a una celebración, ir a un encuentro, a una lección divina, inclusive participar de un bautismo de mi niño, de mi nieto, de mi ahijado, pero no decirme nada más de una celebración, o sea, no pasar de ahí. Y entonces ahí donde esa agua no termina saciando lo que de verdad necesita mi alma, no porque Dios no sea capaz de saciarlo, sino porque yo no estoy en la disposición de dejarme saciar por esa agua. En el bautismo, queridos hermanos, nosotros recibimos algo muy grande y es el ser hijos adoptivos de Dios, es decir, tenerlo todo, absolutamente todo lo que tiene el Maestro. Es decir, nosotros como hijos de Él no nos va a faltar nada de lo que Él es dueño, pero Él no va a tirar todos sus dones a la jura para ver quién los recoge, no, Él los va a regalar a quienes se los piden. Por eso la samaritana, Jesús esperó que ella le dijera: Señor, dame entonces de esa agua. Si tú dices que esta no me calma la sed, entonces Señor, dame de esa que tú me prometes. Y el Señor le dice: claro que te la doy, porque lo escuchábamos en el Evangelio del domingo, todo el que pide Él le regala, todo el que busca encuentra, pero Dios no embute sus dones. Dios no obliga a que nosotros recibamos algo de lo cual nosotros no estamos preparados para recibir. Entonces la samaritana en este día nos enseña algo, y es no solamente a sentirnos saciados con nuestra propia agua. Entonces habrán personas que se sienten saciadas con su forma personal de orar. Entonces son aquellos que dicen: no, es que yo con mis novenas tengo, o yo con mis rosarios, o se siente incapacitada para reunirse con los vecinos a orar. Se siente incapacitada para compartir con otras personas la experiencia de fe. Entonces se sacia de un agua muy personal, de un agua que aparentemente pareciera ser agua de Dios, pero que es un agua manchada con un cierto toque de egoísmo. Recordemos, hermanos, que la fe no es una fe que se tiene que vivir privada, ni es una fe reservada solamente para mis propios criterios personales, sino que la fe tiene que ser vivida en comunidad. Por tanto, en el Santo Bautismo, nosotros también hemos de aprender que sencillamente al yo entrar a ser parte de los bautizados, entro también a ser parte de un cuerpo místico conformado por muchísimos hermanos. Entonces es muy lindo que nosotros nos quede pues el mensaje de este Evangelio de la Samaritana, que tiene mucho que ver con el bautismo, y nosotros poder entender: Señor, quizás yo toda esta vida, todos mis 50, 40, 30 años, me he tratado de saciar con mi propia agua, con el agua de mi pozo, con el agua de mi familia, con el agua de mi comunidad, con el agua de mi grupo apostólico, pero no me ha abierto para llenarme con el agua tuya. Entonces, hermanos, qué lindo es que nosotros podamos sentir que el Señor nuevamente nos dice: ven, samaritana, o sea, ven también tu hijo mío y bebe del agua que yo te quiero dar. Un agua que sencillamente no es la que nosotros queremos, sino la que Él tiene reservada para nosotros. Entonces, quedémonos con ese mensaje y sintamos que en la vida cristiana y como hijos y bautizados en el Señor, hemos de beber no del pozo de Jacob, sino del pozo de la salvación, que es el mismo Cristo Jesús. Bueno, queridos hermanos, los invitamos a unas pautas comerciales y enseguida entonces nos volvemos a encontrar en nuestro programa de Ábreme tu corazón. Eres único y en tu interior llevas más de 20.000 genes y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu Gen Ciudadano.
Actívalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El Gen Ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El Gen Ciudadano está en ti. Activa tu Gen Ciudadano. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos de anteojos. Amables televidentes, gracias por su sintonía, gracias por estar siempre con nosotros en este nuestro espacio de Ábreme tu corazón. Seguimos entonces reflexionando sobre este tema tan apasionante del bautismo, donde muchos de ustedes quizás ya han recordado y han hecho memoria de lo que hablamos programas atrás cuando iniciábamos este año, cuando hablábamos que el bautismo era una gracia, era una puerta, cuando hablábamos que el bautismo era esa invitación a una vida nueva y ese cambio rotundo y verdadero que nos pide el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Y hoy de manera especial hablando sobre las renuncias al pecado y sobre aquella profesión de fe que realizamos nosotros. Pues a ver, nuestros padres y padrinos lo hacen por nosotros siendo niños, pero también lo hacen las personas adultas cuando acceden al bautismo, ya siendo adultos después de todo un proceso de catecumenado. Y recordando un poquito esas preguntas, se nos dice: renuncian al pecado para vivir a la libertad de los hijos de Dios, a lo cual nosotros contestamos de manera personal: sí renuncio. Luego se nos pregunta: renuncian a las seducciones de la iniquidad para que no te domine el pecado, a lo cual nuevamente contestamos: sí renuncio. Y luego nos preguntan: renuncian a Satanás, que es el autor y cabeza del pecado, y nuevamente contestamos: sí renuncio. Ese sí renuncio, dice el Papa Francisco, que viene cargado de un gran sentido y de un gran valor en nuestra vida. ¿A qué estamos renunciando nosotros cuando decimos esa palabra ese día tan especial del bautismo de nuestros hijos? O quizás del día de nuestro propio bautismo, cuando ya teníamos la plena conciencia del uso de razón para responder por nosotros mismos. ¿Estamos renunciando al pecado verdaderamente o simplemente es algo que hacemos por un acto protocolario y volvemos nuevamente a la vida que llevábamos? Porque la renuncia implica verdaderamente abandono. La renuncia implica verdaderamente sentirnos como Pedro, llamados por Jesús a ratificar ese amor de Jesucristo en nosotros. Esas renuncias hacen eco de esas preguntas que le hizo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y nuevamente volvía y le preguntaba, y la invitación de Jesús era: apacienta mis ovejas. Nosotros pues verdaderamente apacentamos las ovejas de Jesús cuando verdaderamente, valga la redundancia, nos sentimos llamados
a renunciar a aquella vida antigua, a aquel hombre viejo, a aquella mujer vieja que nos tenía dominados y esclavizados a una realidad del mal, y que hoy podemos, por gracia de Dios y por misericordia de Dios, poder vivir una nueva vida, revestirnos del hombre nuevo en Jesucristo. No sé, Padre, de pronto, hablando un poco de estas 3 preguntas tan específicas dentro del sacramento, ¿qué más podríamos decirle a nuestra familia, a los televidentes, sobre esa importancia de renunciar al pecado en este sacramento? Claro que sí. El hecho de que sean realmente importantes y valiosas, no solamente dentro del sacramento, sino para toda una experiencia de vida cristiana, no dejan de ser muy difíciles. Es que es muy difícil uno renunciar a lo que se ha amado. El pecado se ha amado por nosotros. ¿Por qué? Porque es que si no se amara el pecado no se cometería. Si no se amara la vida del mundo, no nos mezclaríamos con ella. Si no se amara la vida del mal, del maligno, no nos juntaríamos o no permitiríamos que entrara en nuestra casa, en nuestra vida o en nuestra familia. Por tanto, de la misma manera que es duro para una madre despegarse de su hijo cuando éste se va de la casa, de la misma manera como nos es duro a nosotros despegarnos o desapegarnos de una persona que amamos o que hemos querido muchísimo, así también al pecador le cuesta lágrimas de sangre despegarse de aquello que lo ha acompañado durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que se bautizan ya siendo adultas y que hacen esa renuncia ya no por cuenta del padrino ni de la madrina, sino por cuenta propia, renunciar a esa vida de mundo que ha vivido en esos 20, 30 años de vida no es cuestión fácil, ni es cosa que se reduce simplemente a un sí renuncio. Es un proyecto de vida que se va a emprender a realizar de hoy en adelante. Es que para un vicioso, para un pecador, no es fácil desapegarse de su pecado. ¿Por qué? Porque lo ha acompañado a uno durante tanto tiempo, o ha acompañado el alma durante tantos días, que ya incluso la persona se ha acostumbrado a vivir con su pecado. Se ha acostumbrado a que este pecado haga parte de su horario habitual, de su día cotidiano, de sus actividades, de sus amigos. El pecado se ha convertido en parte fundamental de él, que por tanto lo quiere y lo valora. Entonces, al momento de desapegarse del pecado para optar por Dios, es un cambio, es una conversión que le cuesta, y que como cuesta también es grande el premio que viene dado de parte de Dios cuando lleguemos a la eternidad. Por eso es que es muy de valorar aquellos santos que incluso siendo paganos al momento de recibir el bautismo, ya siendo adultos, dejan esa vida de pecado, renuncian ya no con palabras sino con actos muy concretos a vivir esa vida de mundo, y se abren al camino de la evangelización, o se abren a Dios. No necesariamente todos fueron sacerdotes ni religiosos, pero muchos de ellos también, viviendo en su vida de esposos, de esposas, lograron alcanzar grandes grados de santidad, que también les hizo posible decir que con Dios la vida, aunque es difícil muchas veces, es muy linda y trae muchísima paz. Entonces, Alejandro, estas renuncias de verdad, hermano, que tienen un significado muy grande. Uno a veces participa de un bautismo y uno dice, ay, dicen cosas muy lindas, y es la respuesta que siempre decimos, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que trae dentro de sí esa simple palabra. Claro que sí, Padre. También en una frase del Papa Francisco, haciendo alusión a la importancia del sacramento del bautismo, nos dice que en la medida en que digo no a las tentaciones del diablo, estoy preparado para decir sí a Dios, que me ha llamado a configurarme con Él en mis pensamientos y en mis obras. Haciendo eco de lo que el Padre Julián nos ha dicho, es muy cierto, nosotros tenemos que renunciar, pero renunciar verdaderamente. Y cuesta desapegarnos y cuesta abandonarnos, pero cuando le decimos sí al Señor estamos dispuestos, pero también conocemos, somos sabedores de lo que implica decirle sí al Señor. Cuando le decimos sí al Señor estamos dispuestos a abandonar nuestra vida en Él. Cuando le decimos sí al Señor estamos dispuestos a renunciar a todas aquellas realidades
que nos van encegueciendo y van entorpeciendo nuestro camino de gracia. Qué bueno es estar aquí al lado de esta quebrada de nuestro municipio, que nos recuerda que el bautismo en nosotros es como esta agua que va corriendo por estas piedras, por este espacio, que el bautismo es también esa invitación para que dejemos que la gracia de Dios corra por nuestra vida. Y si hemos dicho no al pecado, si hemos dicho no a Satanás, si hemos dicho no a muchas realidades humanas, pues entonces configuremos nuestra vida verdaderamente con lo que nos pide el sacramento, con lo que nos pide el Señor por medio de la iglesia, que es vivir una vida de felicidad, pero también una vida en gracia. La oración entonces se convierte en una pieza fundamental e indispensable para poder seguir caminando y ratificando ese no que le hemos dicho al Señor cuando renunciamos verdaderamente con el corazón. Muchos dirán, pero es que nosotros fuimos bautizados de niños, de bebés, y yo no fui el que renuncié, entonces ¿por qué tengo que apartarme de lo que tanto me ha dado vida, de lo que tanto me da alegría, de lo que tanto me da ese placer momentáneo? Pero es porque después en la confirmación, cuando nosotros ya tenemos el pleno uso de razón, verdaderamente somos nosotros los que ratificamos esa renuncia que han hecho nuestros padres y que ahorita hacemos nosotros. Nunca es tarde para renunciar, querida familia. Muchas veces pensamos que ya estoy metido en el pecado, ya estoy hundido en el abismo, ¿ya para qué? No, nunca es tarde para volver la mirada hacia Jesús. Nunca es tarde para volver los brazos a Jesús para que sea Él quien nos tome y nos levante nuevamente. Nunca es tarde para decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, mi corazón y quiero cambiar, quiero ser diferente. Del cambio, de la metanoia, de la conversión de la que hablábamos tanto en Cuaresma, es la invitación del bautismo todos los días. Los bautizados estamos todos los días llamados e invitados a renovar nuestra vida, a renovar nuestra existencia, a renovarnos en nuestra familia, en el quehacer cotidiano, en nuestra relación con las personas que tanto queremos y amamos, es en donde nos vemos enfrentados y en donde verdaderamente ponemos a prueba esas renuncias que hemos hecho al Señor, verdaderamente diciéndole no al pecado, no a Satanás, no a sus seducciones. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el pecado? ¿Cuáles son esas seducciones que el demonio pone en nuestra vida? Podríamos hablar de injusticias, de injurias, de lujurias, de bajas pasiones, de manejar mal los instintos. Podríamos hablar del rechazo, podríamos hablar de la soberbia, del orgullo. No sé, padre, de pronto usted también que nos podría decir un poco, como ilustrando con ejemplos claros, ¿cuáles son verdaderamente esas renuncias o esos signos concretos a los cuales hemos renunciado en el momento del sacramento? Sí, acto muy concreto es que antes de esas renuncias viene también una oración muy linda dentro del mismo rito del bautismo, que es una oración de exorcismo, donde al niño se arrebata del poder del maligno, del poder del mal, y se le entrega al designio y al poder de Dios. Por eso inclusive la misma fórmula de oración, la misma oración trae la palabra demonio o diablo, ¿cierto? Para hacer un significado muy claro de lo que ya este niño o esta alma que es bautizada deja de estar bajo el dominio del mal para entrar a ser parte de los herederos del reino, es decir, entrar a heredar las mismas promesas de Dios. Primero, un ejemplo muy claro y un ejemplo muy concreto es a lo primero que se renuncia, que es lo único malo que tiene el niño, por ejemplo, cuando se trata de bautismo de niños, es el pecado original. Entonces el niño ya por boca de sus padres renuncia al pecado original, es decir, ya quitándole el pecado original, ya el niño queda sin mancha alguna, queda más blanco que la misma nieve, queda más blanco que el mismo algodón. Es decir, el alma está tan pura que ya incluso hasta el hombre más santo podría equipararse a la blancura y limpieza del alma de este pequeño bebé o de esta pequeña criatura que ya empieza a gozar de la vida divina en los sacramentos y en la vida de la iglesia. Entonces esta es la primera renuncia y un ejemplo muy claro, la libertad del pecado original. Pero también otro ejemplo podría ser la fuerza que da el sacramento para que a medida que vaya creciendo el niño, el poder del mal y el poder del enemigo, la tentación y el pecado,
no tenga tanta fuerza en él, sino que la gracia y el poder de Dios sean los que le den la fortaleza y la capacidad para decirle ante una tentación muy rica y ante un pecado que es muy delicioso y ante un pecado que es muy atractivo, decirle no, no quiero caer, no quiero pecar, no quiero ofenderte. Entonces eso es una acción y es un poder muy grande que Dios regala a las almas a través de estas renuncias y a través de este sacramento. Claro que sí, Padre, y vamos entonces a recordar otra de las tantas frases del Papa Francisco sobre las renuncias en el bautismo. Son una elección responsable que exigen ser traducidas en gestos concretos de confianza en Dios. Los actos de fe suponen un compromiso que el mismo bautismo ayuda a mantener con la perseverancia en las diferentes situaciones y pruebas de la vida. Es entonces el compromiso que nosotros hemos adquirido con el bautismo, pero vámonos a unas pautas comerciales y en pocos momentos volveremos para concluir este programa y este espacio de Ábreme tu corazón. Se llevará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicado entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento. Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Compadre, ahora sí le tengo el negocio. Le apostamos al equipito del alma y nos hacemos millonarios. No, señor. Esta página es ilegal y perdemos la platica. Además, si yo le apuesto mi equipito del alma, lo hago con una página autorizada. A la hora de apostar online, conozca los sitios autorizados en la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Amables televidentes, gracias por permanecer con nosotros en este espacio de Ábreme tu corazón. Ya en esta parte donde concluiremos un poco el tema de lo de las renuncias al pecado y la profesión de fe que hacemos en el día del bautismo de nuestros hijos y en nuestro propio bautismo. Qué bueno es entonces que sigamos tratando de tener una mente que siempre se inquiete, una mente inquieta por conocer más.
como siempre se los hemos dicho, no se pueden quedar solamente con las pocas pinceladas que damos en el programa o que damos en las homilías o en los grupos pastorales. Qué bueno que nosotros los católicos tuviéramos esa mente inquieta de estar siempre preguntando, de estar investigando y de conocer más a profundidad todos estos temas que son de gran importancia para nosotros dentro del acontecer de nuestra iglesia. Vamos a hablar entonces un poco ya en esta parte final sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la importancia de estas renuncias que hacemos al pecado dentro del sacramento del bautismo, en los numerales 1847 hasta el 1848, algunos numerales, 2 numerales pequeños, pero también podemos ir al catecismo a partir del numeral 1847 a investigar un poco más sobre el sacramento del bautismo y sobre estas connotaciones que hemos visto o que venimos viendo desde lo largo del programa, desde el inicio del año y a través también de la invitación de nuestro querido obispo a vivir este año del bautismo, de esta importancia del sacramento en nuestra vida cristiana. ¿Qué nos puede decir entonces el Padre Julián a la luz de lo que el catecismo nos puede decir o a la luz de lo que el sacramento puede significar también en nosotros? El Catecismo de la Iglesia Católica en uno de los numerales cita las palabras de San Agustín, un padre de la Iglesia que recordemos que vivió en una vida de pecado hasta su edad adulta y que fue por la oración de Santa Mónica, su madre. Incluso hay una frase muy linda de ella que imposible perder a un hijo después de tantas lágrimas, y que después de las lágrimas y la oración que hizo ella durante 33 años, Agustín pues se convirtió al cristianismo, se hizo bautizar y llegó a ser sacerdote, obispo, y después de su muerte fue considerado también doctor de la iglesia e incluido dentro de los padres de la iglesia. Entonces dice allí que Dios que nos creó sin nosotros, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, nosotros no alcanzaremos la salvación solamente por la obra de Dios, porque Dios así lo quiso que todo el mundo se salvara sin yo hacer nada. Es decir, yo con mis renuncias al pecado, a Satanás, al mundo, a la mentira, a la maldad, también tengo que poner mi granito de arena para luchar por la salvación. Esa frase tiene un contenido doctrinal y un mensaje realmente preciosísimo. Dios no me salvará sin mí. Es decir, sin mi aporte, sin mi lucha, sin yo poder vencer las tentaciones. Es que, hermanos, vencer una tentación y vencer el pecado es algo muy duro. Y es una lucha que si uno no está revestido por las armas celestiales y revestido por Dios, uno no es capaz. Porque esta carne tira más al pecado que a Dios. Esta carne tira más al mundo que a las cosas del cielo. Pero cuando el alma está enamorada de Dios, obliga a la carne a que también tienda hacia Dios. Eso es lo que nos hace, lo que marca la diferencia también en ser testigos y enamorados del Señor. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica es muy sabio al citar una frase tan linda y tan especial de este santo y padre de la Iglesia, San Agustín. Claro que sí, padre, y también en San Pablo podemos encontrar una frase que hace eco a nuestra realidad del pecado, donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y también nos va a decir que la gracia necesita conocer el pecado para poder entrar a convertir el corazón. El pecado en nosotros se convierte en la necesidad de Dios en nuestra vida. Y no quiero decir con esto que tenemos que tener una vida llena de pecados, pero al contrario sí reconocer que la gracia de Dios es tan fuerte que Él es el que puede ayudarnos a superar la debilidad, la esclavitud, los apegos, el pecado que está sobreabundando en nuestro corazón. Y que bueno, así como el médico para poder sanar nuestras heridas primero tiene que conocer la herida, primero tiene que conocer las condiciones de nuestra enfermedad para poder llegar verdaderamente a la raíz o a la fuente de donde surge esta enfermedad. Pues así es Jesús. Jesús primero tiene que conocer nuestro pecado, nuestra debilidad. Jesús primero tiene que ver las consecuencias que hay en nuestra vida por aquellos actos que cometemos que no están de acuerdo a su gracia, para poder llegar con la gracia a hacer obra en nuestra vida, a hacer obra en nuestro corazón. Qué bueno es, queridos hermanos, que sintamos que Jesús es el verdadero doctor.
Jesús es el verdadero médico del alma que llega a sanar nuestra herida y nuestra debilidad, pero también reconozcamos nosotros que somos necesitados de Dios y que solos no somos capaces de hacer las cosas. ¿Cuántas veces por nuestro orgullo, por nuestra falta de tener ese sentido de humildad, perdemos las gracias de Dios? Solos no somos capaces. En soledad no somos capaces de vencer las tentaciones. Aún más, en soledad las tentaciones se acrecientan y se vuelven tan fuertes que se convierten en un arma de doble filo, en donde pecamos y volvemos a caer en el pecado, pero nos apartamos de la gracia. Qué bueno es entonces que aunque sobreabunde el pecado, pues también le permitamos a la gracia sobreabundar en nuestra vida y le permitamos a Jesús verdaderamente entrar a obrar en nuestra existencia. Solos no podemos batallar, solos no podemos caminar, necesitamos de una mano amiga que nos acompañe, necesitamos de buenas personas, de personas de fe, que aún en medio de su debilidad nos permitan y nos garanticen acercarnos a Jesús. Cuidado con esos apegos que nos hacen tanto daño de creer que es una persona. Es la gracia de Dios, es la gracia de Jesús la que nos permite verdaderamente cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, reconocer nuestras falencias y debilidades y aceptarlo a Él como nuestro único camino, como la verdad auténtica y como la vida que conduce a la salvación. Qué bueno es entonces, queridos hermanos, que recordemos y hagamos memoria de esas renuncias que algún día se hicieron por nosotros y que nosotros mismos en el sacramento de la confirmación validamos, pero también que en la Semana Santa, en la Vigilia Pascual y en muchos momentos de la liturgia, de la celebración sacramental, hemos renovado y hemos ratificado esas renuncias al poder del mal en nuestra vida. No solamente es en el bautismo, muchas veces lo hemos hecho. Este año con mayor fuerza se ha realizado en diferentes celebraciones litúrgicas la renovación de las promesas bautismales. Y por último, Padre, pues entonces hablemos también no solamente de esa renuncia, sino también de ese compromiso al decir que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y creemos en toda la obra de la Iglesia fundada por el mismo Señor hace muchos años para que nosotros podamos vivir esa gracia y poder vivir ese don sacramental que nos quiere regalar todos los días. Creer en Dios y creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como única divinidad, en esas tres personas tan bellas, como lo ha enseñado a lo largo de la historia y de la Iglesia, el magisterio como tal, es también abandonarnos y creer en su misericordia, en su gracia. Donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, pero sobre todo, si yo voy con el corazón hecho pedazos y con la herida abierta donde Jesús, para que Él la sane. Porque es que yo puedo estar lleno de pecado, pero por el mero hecho de yo tener una cantidad de pecados dentro de mi corazón, no indica que entonces yo peco y terminé de pecar y ahí mismo cayó la gracia sobre mí para limpiarme. No, yo tengo que ir para que el Señor sepa que yo estoy dispuesto a que Él sane la herida. Es decir, en los textos del Evangelio no se encuentra ninguno donde Él simplemente vaya sanando por bulto. No, el leproso tuvo que ir a acercarse donde Jesús, el ciego se acercó donde Jesús, la pecadora llegó hasta donde Él, es decir, le hacían visible la miseria, la necesidad que tenían dentro de sí. Nosotros también al pecar tenemos que hacerle visible a través del sacramento que quiero ser sanado de este pecado que ha herido mi vida, que ha herido mi bautismo, pero sobre todo que ha manchado esa vestidura blanca que un día recibimos en el sacramento. Y que recordemos que hay una frase muy linda que dice: recibe esta vestidura blanca y consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Entonces con el pecado esta vestidura se mancha y nos arrebata las gracias tan lindas que trae un sacramento como este. Entonces, confiar en el Señor va más allá de simplemente decir yo creo, sino que también incluye ese yo espero, yo amo, yo confío en que Dios me ama tanto que en su infinita misericordia, cuando yo voy a decirle que me perdone, Él es capaz de devolverme esa vestidura blanca que en el bautismo también me confió. Aunque sean muchos mis pecados o aunque sean muchas mis miserias, Él siempre está dispuesto a regalarme su perdón.
Pero ¿qué necesita? Eso sí es la única condición que Dios nos pide, ir a pedírselo. Porque Él no lo regala si nosotros no lo buscamos. Él no abre si nosotros no lo llamamos. De tal manera, pues hermanos, que sintamos en este día y al recordar nuestro propio y santo bautismo, que renunciar al pecado y renunciar a tantas cosas que se viven dentro de la celebración, renunciar a tantas maldades que se albergan en nuestra vida, implica también yo, después de renunciar, a abrirme a la aventura de confiar en esas gracias tan perfectas que Jesús trae para nosotros. Claro que sí, Padre. Entonces, qué bueno es que hayamos valorado y que verdaderamente pongamos en práctica todas estas palabras y esta reflexión que hemos tenido durante este día en este espacio del programa de Ábreme tu Corazón, en donde hemos reflexionado y meditado un poco sobre lo que implica renunciar al pecado y también lo que implica creer en Jesús y ratificar esa creencia en el Dios uno y trino. Qué bueno es entonces seguirles recordando que nuestro templo, nuestra parroquia es una casa de puertas abiertas, en donde todos somos bienvenidos, en donde todos podemos llegar a tomar y a beber de esa agua de salvación que es Jesucristo. No dejemos de acercarnos a nuestro templo, tenemos el privilegio, muchos lo hemos recordado, de que es uno de los templos que con mayor frecuencia tiene sus puertas abiertas desde temprano en la mañana hasta casi las 8 de la noche, en donde podemos acercarnos a Jesús, doblar nuestras rodillas y reconocer nuestra debilidad. Les agradecemos a todos su participación en el San Isidro, todo el aporte que hicieron con nosotros y por nosotros, y también por este templo, por esta obra de Dios. Fue siempre muy alta la cifra, casi los 50 millones de pesos que se han invertido o se están invirtiendo ya en el cuidado o en el mantenimiento de ese cielo raso de nuestro techo del templo que estaba en tan pésimas condiciones. Los que quieran conocer un poco cómo va el trabajo, en la mampara del templo están las fotos de lo que es el antes, lo que ha sido el durante y lo que es el después de este trabajo que se está realizando tan arduamente y con esta gente tan calificada para este trabajo. Agradecerles a todos ustedes la entrega, el cariño, seguirlos invitando a las eucaristías, seguirlos invitando a la oración, a participar de los grupos pastorales, acérquense a la parroquia, intégrense al acontecer pastoral para que nos sintamos más familia, para que nos sintamos más hermanos. Agradecerle al Padre Julián que desde hoy entonces empezará a compartir con nosotros en este programa de Ábreme tu Corazón. Agradecerle a todo el servicio técnico que está detrás de este programa y con tanto cariño nos permiten llegar hasta sus hogares. Y bueno, que el Señor los bendiga y que sea el Padre Julián hoy en este día quien nos regale su bendición. Señor Todopoderoso los guarde y los acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esté con ustedes la gracia del Señor. Amén.